Tenemos nuestra grata presencia de nuestro gran amigo que ha venido especialmente desde la hermana República de Chile, etnomusicólogo José Pérez de Arce. Hay que recibirlo con fuertes aplausos. Referente a esta ponencia, lo dejamos con el señor José Pérez. Sacar esto de aquí. Acá. Ya voy a poner esto para el ladito. Y entonces estoy aquí. Ya. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Yo les tengo preparado ahora una ponencia que es un resumen de investigaciones que yo he estado haciendo durante los últimos años, y en esta investigación participó Arnaud Gerard, que es un investigador boliviano. Yo estuve trabajando con él y una parte de la ponencia la hizo él. Puso lo que él ha investigado de esta ponencia en Bolivia. La ponencia se llama Instrumentos prehispánicos del Collasuyo, pero básicamente, primero que nada, por Collasuyo yo voy a entender toda esta gran región que incluye hasta Chile central, pensando que hasta allá llegaban los incas, hasta la zona de Santiago más o menos, y que abarca desde el sur del lago Titicaca hasta Chile central, a grandes rasgos. Por eso en esa zona me voy a manejar. Y dentro de esa zona me voy a concentrar en un solo tipo de instrumentos, que son las flautas de pan, por las razones que están descritas aquí. Son las más abundantes, son las que describen mejor la organología de todo el continente americano, son las más unitarias, son las que exhiben una distribución mayor en el continente, y porque es esa la línea de investigación que he estado haciendo yo. Las flautas de pan son muy antiguas, y las más antiguas aparecen tanto en Ecuador como en la costa de Perú, aproximadamente hacia el 2500 a.C. Son las primeras evidencias. Eso no significa que hayan comenzado ahí, es muy probable que hayan comenzado antes. Pero como son de caña en general, son muy frágiles, y lo más probable es que haya desaparecido su rastro más antiguo. En el caso de Ecuador no existe ninguna flauta, solamente representación. Entonces aparecen ahí, y en el registro arqueológico tenemos un registro muy abundante que abarca toda la zona, una gran zona de los Andes, en que vemos una cantidad enorme de diferencias de tamaño, de cantidad de tubo, de forma, hay muchas representaciones. Hay algunas flautas en los lugares más secos, se han conservado las flautas de caña. En otros lugares se han conservado las de cerámica, y las metálicas, curiosamente, las que más nos han llegado son miniaturas. Pero, en fin, se sabe que había una diversidad enorme, y esa diversidad, como decía delante, abarca toda la zona norte de los Andes y del continente en general. Se expanden hacia Amazonía, llegan hasta Panamá, etcétera. Y toda esta diversidad se continúa hasta el día de hoy, en distintas tradiciones, en los distintos países, con distintas músicas, pero el instrumento es muy parecido, con más notas, con menos notas, pero reconocemos el mismo instrumento y lo llamamos flauta de pan. Esto es lo que llamamos flauta de pan, ¿ya? Una serie de tubos que van de menor a mayor y ordenados, y que se tocan soplándolos, ¿no es cierto? Son flautas. Todas estas flautas que yo estoy mostrando pertenecen a un sistema en que las flautas están ordenadas de manera escalerada, ¿ya? De mayor a menor. Pero esta no fue la única forma en que se organizaron las flautas en la antigüedad. Existen muchas otras formas, yo voy a mostrar algunas de ellas como para tener una gran visión de qué es lo que significan las flautas de pan en el continente. Una de las que encontramos con mucha profusión en Ecuador
es la que se llama doble escalera, en que las flautas chicas están al medio y las grandes a los lados. Es decir, es como si se tuviera ira y arca en una sola flauta, más o menos. No se sabe cómo se tocaba porque son solamente representaciones. No ha quedado ningún ejemplar de flauta. Este mismo tipo de flauta lo encontramos en Vicús, en el norte de Perú, y hay unos poquitos ejemplares que provienen de Bolivia. Aquí comenzamos con los problemas. ¿Qué relación hay entre todos estos tipos? No tenemos idea. ¿Es una misma familia de flautas que nos han llegado solamente unos poquitos ejemplares y que se ha perdido el resto? Es muy posible. No lo sabemos. Hoy en día se usan flautas de este tipo en la zona de Panamá. Lo usan los cunas. Y también en Colombia, la zona aledaña. Y tienen un comportamiento que es bien particular. Se parece a los sikus duales y complementarios que se usan aquí, pero son más complejos todavía. Y es la única evidencia que tenemos del uso de este tipo de flauta en todo el continente. Es un clásico tipo de instrumento que probablemente ha cubierto toda esta zona y que hoy en día nos llegan estos rastros arqueológicos y solamente un ejemplo de cultura material. No podemos reconstruir las flautas arqueológicas en base solo a ese ejemplo. Hay otros casos como esta que se llama escalera alterna, en que van alternando tubos más largos y más cortos. Son bien poco frecuentes en el registro arqueológico y sin embargo son bien frecuentes en el registro sobre todo de Ecuador, y entiendo que se usan en el norte de Perú también, y se llama el rondador y tienen un uso muy extendido ahí, ¿no es cierto? Esa es otra forma de organizar los tubos y por supuesto que la música que se hace con ellos es distinta, se logran cuestiones distintas gracias a ese ordenamiento de los tubos. Hay otra forma de organizar los tubos que es propia del sur de Chile, de los mapuches del sur de Chile, probablemente de los mapuches muy antiguos, que ya no se llaman, bueno, los llaman pitrén, los arqueólogos. Estamos hablando más o menos de estas fechas. Son súper imprecisos todos estos datos porque no provienen estos instrumentos de arqueología, es decir, no fueron excavados, son generalmente hallazgos. Lo normal es que cuando está arando la gente le sale el instrumento y entonces lo llevan al museo. Son irregulares. Cada instrumento tiene una disposición propia de los tubos. Y no se tocaba como las flautas que conocemos, así tocando melodías, tubo por tubo, sino que se tocan un poco parecido. El otro día escuché aquí en las calles que estaba pasando un afilador de cuchillo y tocaba, no sé si lo han escuchado, hace una cosita así como deslizando la flauta, ¿ya? Más o menos esa es la técnica que se usaba este instrumento. También es un instrumento desaparecido. La única descripción de la técnica la logró Augusta escribiendo en 1912, creo, de un viejo que se acordaba cómo se tocaba, ¿ya? O sea, esos son los datos que nosotros tenemos de cómo se toca este instrumento, ¿ya? Y en fin, hay otros instrumentos un poco más raros. Aquí tienen, por ejemplo, una escalera, ¿no es cierto? Pero el tubo más chiquitito no es más chico, sino que es un poco más largo. Acá tienen, pareciera que son puros tubos iguales, con uno un poco más largo y otro poco más largo. No sabemos a qué corresponde, no sabemos por qué son esos largos. Evidentemente que están respondiendo a algo. Porque este tipo de escalera, por ejemplo, se repite en cientos de estatuillas en Ecuador, ¿ya? Todas estas son esculturas de Ecuador, Jamacuaque, Bahía. Se repite mucho, entonces evidentemente que nos están diciendo algo respecto a los instrumentos. Y las representaciones de instrumentos musicales en Ecuador son sumamente cuidadas. Se fijan en el número de tubos, en la cantidad, en el largo, son como que estuvieran haciendo un análisis muy preciso del instrumento. Les interesa que la representación sea precisa, como no es precisa en otras cosas. Por ejemplo, las mismas figuras, los pies no tienen ninguna importancia, no desaparecen a veces, pero las flautas son muy bien hechitas. Ahora, hay otros casos, como un caso que hay aquí en el Museo de Antropología y Arqueología e Historia, en que
está la flauta de hueso y está la representación de la flauta en un ceramio. Y la representación de la flauta está con varias otras flautas, es decir, hay una tropa ahí representada. Pero no sabemos qué significa. Esta flauta no tiene ningún resto de tapones interiores, por ejemplo, que nos permita decir, ah, ya, entonces era una flauta escalerada, un poco parecida a las tablas Siku, ¿no es cierto? Que por afuera se ven iguales, pero por adentro son de distinto largo. No sabemos. Aquí no hay cómo saberlo. Si hubieron tapones en el pasado, no dejaron huella. Entonces, son casos en que nos plantean dudas y no nos dejan saber qué estamos viendo, pero sí se los muestro para decir que el mundo de las flautas, en este caso de las flautas de pan, era extraordinariamente diverso. Había muchas especies distintas y eso está indicando que había muchas tradiciones, ¿no es cierto? Cada una de estas flautas probablemente obedecía a todo un número de cosas distintas, tradiciones musicales, de baile probablemente, etc. Entonces, aquí puse algunas, las flautas que les mostré y la mayoría de ellos están extintas. Las dos que se conservan son estas. Yo voy a hablar de una especial, que si bien es escalerada, igual que las que hemos visto, que son las corrientes, las más habituales, las que todos hemos visto en todas partes, esta es escalerada, pero tiene lo que se llama el tubo complejo, que lo hemos llamado así porque tiene una parte más ancha y una parte más angosta. Y esa parte más ancha y más angosta se mantiene en todos los tubos y tiene una función acústica muy precisa. Esta flauta de pan aparece en un momento dado de la historia, parece que las más antiguas son Paracas, es decir, al sur del Perú, y pareciera que mientras estaba dando todo este universo de flautas en los Andes, más bien en la zona norte, hacia el sur no existían las flautas de pan, ¿ya? La arqueología de aquí hacia el sur está ausente de flautas de pan durante esta época. Al norte hay presencia, pero al sur no hay presencia. Y pareciera que en la parte sur de este gran universo de flauta aparece esta flauta paraca que tiene esta forma, ¿no es cierto?, especial. Entonces, estamos viendo que no solo hay una diferencia de forma, sino que también de material. Estas son de cerámica. Hacia el norte son muy escasas las de cerámica. Existe por ahí un par en Ecuador, por ejemplo. Son chiquititas, son poco importantes, no forman una familia así numerosa. Entonces estamos viendo aquí una división espacial que nos está hablando de dos tradiciones de flautas de pan. Y estas dos tradiciones se manifiestan en el tiempo y se persisten en el tiempo. Paracas da lugar a Nazca y Nazca sigue desarrollando las flautas de cerámica, abandona esta forma de hacer flautas complejas y las reemplaza por tubos simples, pero sigue haciendo en cerámica. La cerámica es muy importante en esa zona del mundo y las flautas son muy finas. Ahí se ve una radiografía que hizo Carlos Mancilla de este instrumento, en que se ve cómo los tubos van organizándose. Todos ellos tienen esta forma que hemos llamado el tubo complejo y todas estas flautas entonces duran bastantes siglos, desde Paraca hasta Nazca, hasta el año 300 aproximadamente, manteniendo es el mismo instrumento, pero va cambiando la forma exterior, va cambiando el número de tubos, es decir, exteriormente podemos ver muchas variaciones, pero el instrumento es el mismo, desde el punto de vista organológico. Entonces, esta gama de instrumentos se caracteriza por el tubo, que en un comienzo, en Paraca, es un tubo que es bastante complicado, tiene una embocadura que es un poquitito más angosta, después se ensancha un poco, después el tubo se ensancha otro poco y después se le angosta. Toda esa construcción que se repite en todos los tubos de cada flauta y se repite en muchas flautas está obedeciendo a una tradición de construcción de sonidos. Lo que están haciendo los artesanos aquí es construir un tubo para que se produzca un sonido muy específico, que después vamos a ver en qué consiste.
Y todo esto se consigue gracias a la cerámica, ¿no es cierto? Los tipos están modelando en cerámica, son unos artesanos increíblemente finos y logran entonces hacer unos instrumentos de mucha riqueza sonora gracias a la plasticidad de la cerámica. La cerámica permite que uno invente cualquier forma, esa es la gracia que tiene la cerámica. A diferencia de la caña, por ejemplo, que es una cosa como más rígida, ¿no es cierto? Bien hecha. Bueno, todo este mundo de flautas de cerámica dura durante muchos siglos y desaparece, aparentemente desaparece con Nazca, y después siglos después viene Wari, y en Wari tenemos aparentemente el reemplazo de estas flautas por otras flautas de caña que aparecen en la iconografía. Hay varios textiles y hay algunos instrumentos también. Entonces suponemos que las flautas de cerámica desaparecieron de toda esa zona, desapareció el tubo complejo y fueron reemplazadas por flautas de caña, que son las que conocemos ahora. Entonces, el panorama queda establecido así, y por mientras estaba pasando esta incorporación de la flauta de caña con Wari en Perú, más al sur estaba expandiéndose el Imperio Tiahuanaco. El Imperio Tiahuanaco se estaba expandiendo hacia toda la región sur, lo que es hoy día Argentina y Chile, y se estaba expandiendo de manera muy integral. La expansión de Tiahuanaco la podemos identificar como una expansión ideológica, no fue una expansión militar, no fue una conquista. Fue mucho más parecida a una expansión de una religión, la podríamos concebir así, ¿ya? La religión no se expande por conquista, sino que se expande cuando se expande buenamente, digamos, se expande porque la gente va abrazando esa ideología. Al parecer algo así sucedió con Tiahuanaco. Era una cultura muy compleja que tenía una cantidad enorme de valores incorporados, de los cuales nosotros conocemos las formas materiales que nos llegan. Conocemos la cerámica, la piedra, en fin. Y esta influencia entonces se expande hacia el sur, y en San Pedro de Atacama y en Arica tenemos bastantes testimonios de cuando llega esta tradición, y los testimonios son bastante distintos. Lo que pasa en Arica, hay varias culturas ahí que comienzan a revelar la influencia de Tiahuanaco. Entonces aparece el gorrito de 4 puntas, aparecen los textiles con una ornamentación muy especial, aparece un tipo especial de cerámica, etcétera, ¿no es cierto? En San Pedro de Atacama también está la influencia de Tiahuanaco, pero es distinta. Ahí no hay gorro de 4 puntas, sino que aparecen otros gorros distintos y aparecen otras situaciones. Entonces, estamos ante dos lugares donde está influyendo Tiahuanaco, pero la influencia de Tiahuanaco no es una influencia que homogeneiza, sino que al contrario. En general, lo que se ha llamado los imperios, que probablemente no es una buena palabra, pero nos sirve para pensar estas grandes expansiones territoriales que se producen en el pasado. Esas grandes expansiones se caracterizan en América por no ser impositivas e imponer una forma de pensar, una forma de vestirse, una forma de actuar, una forma, que es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con Occidente. Nosotros todos estamos vistiendo igual que como visten en China, en Japón, en África, qué sé yo. Es una cosa como bien impositiva, aunque no lo sintamos como eso. Aquí no. Aquí lo que ocurría era una forma muy distinta de influencia, en que lo local se veía enriquecido con esto que llegaba de afuera, pero sacaba algo propio. Vamos a ver por qué digo eso. En lo musical específicamente, tenemos en la zona de Arica que aparecen las flautas de pan, es decir, las flautas que conocemos, que son escaleradas y que son de caña, es decir, corresponden a la flauta típica de pan que mostraba antes, ¿ya? En cambio, en San Pedro también aparecen las flautas de pan, pero aparece la flauta de pan de tubo complejo, de madera o de piedra. Entonces,
estamos ante una situación bien especial. Antes de esto no existían las flautas de pan. Se supone que cuando llega Tiahuanaco, el influjo de Tiahuanaco hace que florezca ahí la música y que adopten este instrumento. Pero no adopten el mismo instrumento. Adoptan dos instrumentos distintos. Este instrumento es fácil entenderlo porque es el que se está usando en todos los Andes de ahí para el norte. O sea, basta con que baje un poco ese instrumento hasta esta zona y ya tenemos el instrumento funcionando en la zona de Arica. Pero este instrumento, que lo estaban usando los nazcas y desapareció del mapa durante mucho tiempo y fue reemplazado por el otro instrumento, tiene un hueco entre medio, un espacio de tiempo en que no sabemos qué pasó con él. Y a pesar de que sabemos que esto se produce gracias a la influencia de Tiahuanaco, porque ese es el tiempo en que ocurren estas cosas, en Tiahuanaco mismo no se han encontrado flautas. No aparecen en el lugar de origen. Uno podría pensar ya, Tiahuanaco viajaron los tipos transportando instrumentos, pero en Tiahuanaco no hay instrumentos, no se han encontrado. Una parte por razones climáticas, en Tiahuanaco hay muy poco material orgánico. Y en fin, por mil otras razones. Bastaría con que en Tiahuanaco decidieran que los muertos no se van a enterrar con su instrumento para que las flautas de pan ya no estén en el registro arqueológico. Entonces tenemos un cuadro bien particular que divide en dos el territorio, están ocurriendo cosas distintas y en el mismo tiempo. ¿Por qué ocurre eso? No lo sabemos. Puede ser un caso parecido al Tahuantinsuyo, que dividía su territorio en suyos distintos y cada suyo tenía una personalidad distinta, por así decirlo. En este caso tendríamos una personalidad de las flautas de pan distinta. En fin, el caso es que no solo en la zona costera, o sea, en Arica y en San Pedro de Atacama, estamos encontrando esta diferencia, sino que también Arnaud Gerard la ha encontrado en Bolivia, en una zona intersalar aquí, ha encontrado flautas de caña. Son muy escasas esas flautas en el altiplano, como decía, porque los restos orgánicos son muy escasos. Y también he encontrado algunas flautas de piedra, que también son escasas. La piedra no tendría por qué ser escasa, ¿no es cierto? Si se hubieran hecho muchas, podrían haberse conservado mucho. Son poquitas. Hasta el momento hemos detectado 3. Y esas 3 son muy parecidas a esta. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay un sistema musical que divide las flautas de caña, que son las que conocemos, las habituales, hacia el norte, y estas flautas, que son las más extrañas de tubo complejo, hacia el sur. Ese es el esquema que está ocurriendo, que estamos viendo. Aparentemente, esto mismo que habíamos visto antes en Paracas, que se dividía el mundo andino en dos partes, las flautas de tubo complejo abajo y las de caña de tubo simple arriba, se está repitiendo aquí, pero en otras zonas geográficas. Se ha corrido, como quien dice, esa línea, ¿ya? No sabemos qué significa eso, lo estamos observando nomás, es una incógnita. Y en todo caso, las diferencias entre estas dos tipologías de instrumentos son muy grandes en sonido y por lo tanto en el concepto de instrumento musical. Y lo interesante es que todas las flautas que estamos viendo aquí abajo son todas muy semejantes, ¿ya? La mayoría de ellas tiene 4 tubos, hay algunas de 3 tubos, ahí tenemos una de 3, otra de 3. Esta puede haber tenido 4, esa tiene 4, esa tiene 4. La mayoría que vamos a encontrar son de 4 tubos, ¿ya? En cambio, las de arriba tenemos una variedad muy grande de tubos. Más y menos tubos según el tiempo, según el periodo de cada lugar, etc. Aquí tenemos una flauta que analizó Arnaud. Ahí está la radiografía. Esta es una flauta hecha en piedra. Ahora, es interesante decir que la piedra, cuando se hace una flauta en piedra, la piedra no tiene ninguna incidencia en el sonido. ¿Por qué? Porque en la flauta lo que suena es como quien dice, el cuerpo de aire que está encerrado adentro. Entonces, si la flauta es de piedra, es de madera, es de cerámica o es de plástico, el cuerpo sonoro es igual. La calidad del sonido no está dada por el material, está dada por otras razones.
¿Qué quiero decir con esto? Que el hacer una flauta de piedra, que es un trabajo extraordinariamente difícil, no tiene como resultado un sonido distinto. O sea, si yo toco esta flauta y toco una de madera idéntica y se la toco a un buen músico, el buen músico no va a saber reconocer. Entonces, el material no está siendo escogido aquí como lo escogemos nosotros desde un punto de vista utilitario. ¿Qué material voy a utilizar para poder hacer este trabajo de forma más fácil, más rápida, qué sé yo? Ese criterio está absolutamente ausente aquí. Se está usando la materia por otras razones, probablemente por razones que nosotros llamaríamos rituales, por ejemplo. En todo caso, el sonido de esta flauta no sé si tenemos sonido aquí. No. Ahí está. Fíjense, voy a tocarlo de nuevo, el sonido. Es un sonido, no es un sonido puro, ya es un sonido bastante áspero, y ese sonido, él es físico, acústico, entonces él dice, es un sonido multifónico con redoble. ¿Qué significa eso? Multifónico significa que no es un sonido que hay una sola nota, que es el sonido habitual de los instrumentos occidentales, en que tú distingues el la, el mi, etc. Aquí hay dos notas, que son simultáneas. Uno podría decir que escucha dos notas de distinta altura y al mismo tiempo tiene redoble, es decir, tiene una pequeña vibración, un trrr, ¿ya? Y esa vibración es muy importante en los sonidos que vamos a encontrar de aquí en adelante. Entonces, esa es la función que cumple el tubo complejo: producir un sonido multifónico con redoble. Eso es lo que descubrieron los paracas hace miles de años y que se siguió transmitiendo con el tiempo. Aquí tenemos una comparación de las flautas que se han encontrado en Bolivia. Pertenecen todos a la cultura Yura. Desgraciadamente la cultura Yura es de una extensión enorme y no sabemos cómo ubicarlos precisamente en el tiempo. No sabemos si son cercanos a la época del Inca o muy anteriores, ¿ya? Porque no existen los datos para ubicar eso. Y aquí tenemos un cuadro más general en que se ven los instrumentos Yura, en que también hay unos de un solo tubo. Yo no me voy a referir a estos instrumentos porque voy a dar después en la próxima semana en el Museo de Antropología y Arqueología, voy a dar una charla exclusivamente en torno a estos instrumentos que plantean otro problema, porque esos instrumentos existen hasta el día de hoy. Entonces, por el momento, sencillamente voy a mencionar que existen esos instrumentos de cerámica que han sido encontrados en la zona de Potosí, pero me voy a concentrar en estas flautas que se repiten de manera muy similar. Son bastante copia una de otra, no hay mucha diferencia, ni en tamaño, ni en cantidad de tubo, ni en la organología interna, ¿ya? Los hay de madera, estos son de madera, estos son de madera. Los hay de piedra, estos son de piedra, vienen de Tilcara, Argentina, de Calama, Chile, San Pedro, Chile, Doncellas, Argentina, Pica, Chile, vienen de distintos lados. Y todos esos están ubicados, como les decía yo, desde ahí hacia el sur. Hacia el norte no hay. Toda la zona de Arica hay muchas flautas de caña, pero no hay ninguna de piedra o de madera. Entonces tenemos una gran variación, pero que está muy restringida. Es una variación que tiene un modelo muy particular, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que en San Pedro de Atacama existen representaciones de estas flautas, y esas representaciones nos permiten adentrarnos un poco en la ideología que acompañaba el uso de estas flautas. Esta es una tableta de rapé de madera, es un objeto más o menos de este tamaño, en que tiene
el individuo ahí sentado que está teniendo una flauta es un individuo con un peinado muy ornamentado, un individuo muy importante, y tiene estas dos especies de como de felinos o de personajes con máscara de felino, no sabemos, sentados a los lados. Ahora, esta representación, lo primero es que nosotros reconocemos muy claramente que el objeto representado es exactamente igual a las flautas arqueológicas que han sido encontradas. De nuevo tenemos un caso parecido a lo que existe en Ecuador. Hay una necesidad de que el objeto esté muy bien representado. Así como hay otros aspectos de la figura que no importan mucho, el objeto está muy bien representado y uno lo puede reconocer exactamente igual a los objetos que han sido excavados. Ahora, esta tableta, lo importante del objeto es que si uno observa la escultura, el objeto está en un lugar muy central. O sea, no es un objeto cualquiera que está puesto en cualquier lugar de una representación cualquiera. Está en el eje de la representación. Uno podría decir que es el punto focal más importante de toda la representación. Y esta tableta funciona con una cavidad. Esta parte de aquí es una cavidad así hondita. Y se llaman tabletas de rapé porque, bueno, se les puso el nombre del rapé que usaban los españoles, ¿no es cierto?, los europeos. Pero en realidad era un polvito de la vilca o del sevil, que es una sustancia psicotrópica que se ponía en esta cavidad y desde ahí se sorbía por la nariz. Entonces, el chamán, que era el que utilizaba este objeto, ponía el polvito ahí. Se han encontrado todos los elementos con que se fabricaba el polvito, son muy importantes esos elementos, forman parte de las cuerdas de los chamanes y se le llama el complejo alucinógeno. Entonces el tipo preparaba su polvo, lo ponía ahí, y lo interesante es que cuando lo estaba usando tenía ante sus ojos esta imagen. Y ustedes saben que cuando un psicotrópico se usa por la nariz, a diferencia, por ejemplo, de tomarlo en una bebida, el efecto que produce es instantáneo. Entonces el tipo está sorbiendo por la nariz, está teniendo un shock de su percepción, de su conciencia, y en ese instante en que está sucediendo esa transformación de su estado normal de conciencia, tiene esta imagen frente a sus ojos. Entonces la imagen es muy importante para él, juega un rol muy importante. Ahora, estamos hablando, todo esto está ocurriendo en el desierto de Atacama, que es un desierto muy árido, y el sevil proviene de la zona de Salta, que es muy húmeda. O sea, para obtener el sevil hay que cruzar la cordillera, cruzar hasta el lado de Salta, hasta el lado que hoy día es Argentina, ir a recoger el sevil y traerlo. Eso significa que hay un tráfico de esta sustancia que es muy especial, que está articulando todo un sistema ritual. Y se sabe que San Pedro de Atacama y toda esa zona es una zona muy importante en términos de tráfico de caravanas, ¿ya? Hay mucha evidencia de la actividad de las caravanas que cruzaban en todo sentido. San Pedro de Atacama se dice que era un centro donde llegaban caravanas de muchas partes, entraban y salían, ¿ya?, llevando productos. Entonces probablemente el sevil fue una parte de todos esos productos. Y al otro lado existían estas culturas que son increíblemente maravillosas, la cultura santamariana, por ejemplo, en que ellos de alguna manera administraban la colecta y el circuito de esta sustancia que era el sevil. Entonces estamos teniendo ya una idea de un tráfico a larga escala, y de alguna manera todo este tráfico está relacionado con la flauta que está participando de toda esta actividad. Entonces tenemos la flauta, por una parte tenemos ese tráfico, y por otra parte tenemos otro set de representaciones en que aparecen personajes como este que está aquí, en que están con la flauta y con un hacha en la otra mano. Y ese personaje es llamado el sacrificador, es un personaje muy importante en toda la iconografía de los Andes centrales y de los Andes sur, y se lo reconoce como un personaje que tiene que ver con sacrificios humanos.
Ese personaje nos está hablando entonces de un uso ritual de este instrumento que ya está sobrepasando totalmente el tema de la música y nos está adentrando ante el sacrificio humano por decapitación y con una serie de características muy particulares, muy complejas, que han sido estudiadas por Elena Horta en toda esta iconografía, ha sido estudiada y ella ha logrado reconocer, como quien dice, rearticular un poco toda la ritualidad que estaba sucediendo. Hay un personaje que es el sacrificador, que es un personaje importante, que tiene todos sus aditamentos y que tiene el hacha. Hay otro personaje que se supone que es el que va a ser sacrificado, que está desnudo, incuclillado. Y lo curioso es que tanto el sacrificador como el que va a ser sacrificado salen en algunos momentos, tienen la antara en su mano, la flauta. Entonces el sonido de esta flauta está relacionado de maneras bastante complejas con esta ritualidad. Por supuesto que no sabemos cómo era la ritualidad, es como si tomara una foto de una cosa muy compleja y nosotros solo conociéramos esa foto, y además esto no es una foto. Obviamente que ellos no estaban intentando tomar una foto al hacer estas representaciones. Pero tenemos un cuadro bastante complejo de muchos elementos que nos están hablando que en este momento, en esa zona de los Andes, se estaba usando un sonido muy particular, que es este sonido multifónico con redoble, en una flauta de 4 tubos, y ese sonido estaba relacionado con la vilca, con el uso de tabletas de rapé, con el personaje del sacrificador, con el felino y con el sacrificio humano, ¿ya? De modo que, de alguna manera, la primera idea que yo les mencionaba, y es que esta flauta llegó como parte de una ritualidad, se comienza a tomar cuerpo aquí. Estamos viendo parte de esa ritualidad. Es como si esta ritualidad avanzara y una parte de esa ritualidad tuviera su propio sonido, que es parecido, por ejemplo, a lo que sucedía antes con la Iglesia Católica, que tenía el sonido del órgano. Uno escuchaba el órgano y era como el órgano de la iglesia, ¿no es cierto? Era un instrumento bastante privativo de las iglesias, uno lo escuchaba fuera de eso normalmente. Algo así, ¿ya? La ritualidad se proyecta en el espacio y en el tiempo con su propio sonido. Eso permite explicar la profusión de estas flautas y cómo estas flautas comienzan a proliferar. Nos permite entender que esa proliferación no obedece solamente a una cosa musical, sino que a una cosa muchísimo más compleja. Ahora nos corremos más al sur. Estábamos antes en esta zona de aquí, ahora estamos más al sur y estamos en un tiempo más tardío. Yo puse estos tiempos que son, sabemos bastante poco la datación precisa de esto, tenemos datos bastante vagos, pero en todo caso pareciera que todo lo que está ocurriendo más al sur es más tardío que lo que ocurre acá, y parece que lo que sucede es que esta gran tradición se va expandiendo, probablemente como parte de esta misma ritualidad que va trasladando sus conceptos, su sonido y transformándose, por supuesto, a medida que se traslada. Entonces tenemos los mismos instrumentos, pero ahora están cambiando un poco la forma, están cambiando la estructura interna. Ya los tubos no son iguales que los del norte, hay una serie de cambios, pero se mantiene. Por ejemplo, este gorrito que tiene este personaje que está tocando una antara, es el mismo gorrito que encontramos en el sacrificador de acá, ¿ya? Con esa especie de greca, en fin, y con esas dos como orejitas. Entonces, sabemos que hay tabletas de rapé y que se usa la vilca y que está la antara. Pareciera que esta expansión ritual continúa hacia el sur. Lo que está pasando en Diaguita, por supuesto que son culturas distintas, son culturas mucho más simples, están más alejadas de los grandes tráficos que ocurren en San Pedro de Atacama, son grandes alfareros, y dentro de su tradición entonces tienen esta flauta. Fíjense ustedes, la perfección de las flautas son muy finitas, muy bien hechas. Interiormente son iguales a las del norte, 4 tubos,
complejos, más anchos arriba, más angostos abajo. Están abiertos, pero probablemente en el pasado tuvieron tapones. En algunos casos, algunos ejemplares guardan los restos de tapones. Y por afuera tienen una serie de ornamentaciones que parecieran hablar de varios dueños. Esa es la idea que a mí me dan, ¿ya? Porque son ornamentaciones que tienen que ver con distintos tipos de ornamentaciones que aparecen en la cerámica de Aguita. Entonces, al parecer, la interpretación que yo doy es que los distintos dueños fueron dejando su marca en la superficie de la flauta. Entonces, una flauta de piedra que dura mucho tiempo, es lógico que pueda pasar incluso de una generación a otra, ¿ya? Y junto con esto entonces aparecen flautas de un tipo que son las pifilcas que mencionaba antes, que no me voy a detener en ellas, pero que sí voy a relacionar en el sentido que también tienen tubos complejos, tienen unos tubos más raros. Este es un tubo en que uno puede reconocer claramente que hay un cilindro arriba más ancho y que se angosta hacia abajo. Es bastante sencillo en ese sentido describirlo. En cambio, en este caso, son tubos que son globulares arriba y se van angostando de a poco. Probablemente aquí se angostan mucho, eso era un tapón. Pero en todo caso, la idea que está es la misma en el sentido de que estas dos flautas tienen un alma, es decir, el alma se llama al hueco, a la perforación, un alma que está hecha para producir sonidos muy especiales. No es casual esto. Hacer esta forma de tubo es extraordinariamente difícil y están muy pulidos por adentro. O sea, se ve que los artesanos se esmeraron en lograr esa forma. Bajamos un poco más en el espacio. Antes estábamos en esta zona de Chile, que es lo que nosotros llamamos el norte chico. Ahora estamos aquí, que es más o menos la zona de Santiago, la zona central. Estamos en un periodo un poco posterior y encontramos las mismas flautas. En el lado argentino también encontramos las mismas flautas. Ya, esta proviene de Mendoza, que está frente a Santiago, al otro lado de la cordillera, en Argentina. Encontramos también las flautas de un solo tubo. Ahí se ve el tubo más ancho que va bajando y se transforma en un tubo más angosto. En este caso está cerrado, por ejemplo. Este tubo no tiene abertura. En este caso las pifilcas también están cerradas abajo. No están abiertos los tubos, entonces sabemos que son tubos cerrados como los primeros que conocíamos en el norte. Ahí tenemos un ejemplar muy notable. Aquí nos hicimos un escáner. Y el escáner tiene la gracia que es una especie de rayos X, pero que uno lo puede mover, ¿no es cierto? Y eso permite ver la perfección con que está hecho esto. Es una lámina extraordinariamente delgadita de piedra, es más o menos de este alto. El espesor es aproximadamente 1 centímetro, es muy delgadito. Las paredes entre el tubo y las paredes del tubo son a veces de 1 milímetro. Estamos hablando de piedra. O sea, son instrumentos de una dificultad en su confección que es, hoy en día, yo he hablado con artesanos y los artesanos me dicen, yo no soy capaz de hacer esto. Y tenemos todas las máquinas, etc. En ese tiempo no se tenían máquinas. La alineación de los tubos es perfecta. El diámetro de los tubos es perfecto. La piedra no es especialmente dura, pero es bastante dura. Es decir, hacer un trabajo de esto tiene que demorar mucho tiempo. Tuvo que demorar mucho tiempo en ese entonces. Entonces, básicamente, no tenemos respuesta para saber cómo hacían estas flautas. No lo sabemos. Son demasiado perfectas para tener una respuesta. Ahora, en ese tiempo, la dificultad de hacer un objeto no es la misma que tenemos nosotros. Nosotros cuando vamos a hacer un objeto pensamos ya, ¿cuánto me voy a demorar? En ese tiempo se podían pasar años si es que era necesario, ¿ya? El tiempo no tenía la misma connotación que para nosotros. Pero en todo caso son objetos que nos dejan la duda. No sabemos realmente cómo lo hicieron y la perfección
que tienen estas antaras comparadas con las que veíamos antes es superior. O sea, aquí se está alcanzando un grado de perfección artesanal realmente admirable. Yo he estado más de 30 años visitando museos y viendo colecciones, y en flautas de piedra puedo decir que estas son las más espectaculares que hay en todo el continente americano. Entonces se está logrando aquí un nivel máximo de una tipología de flautas bien específica. ¿Ya? ¿Por qué se logra aquí? Es posible que se logre por una conjunción que se produce en Chile central de dos tradiciones que son bien distintas. Una que es la que venimos siguiendo, desde que viene del norte hacia el sur, y la otra que viene del sur y que tiene que ver con la cultura mapuche. Antes de pasar a la cultura mapuche quería mostrarles esta foto. Esta es una excavación que se hizo en Santiago cuando se estaba haciendo una carretera dentro de Santiago, y se excavó. Este es un niño como de un adolescente, unos 15 años, algo así, y se encontró con la flauta puesta frente a la boca, como si estuviera tocando. Y lo interesante es que este niño, había varias tumbas, pero este es el único que estaba relacionado con cerámica inca. Y en ese momento, en Santiago, en la zona de Santiago, el estar relacionado con la cerámica inca significaba que uno estaba relacionado con las altas esferas del poder. ¿Ya? Los incas en ese minuto eran los que detentaban el poder, y tenía el estar relacionados con ellos no era habitual. Entonces este niño es algo bastante especial, por varias razones. En primer lugar, un niño de 12 años con una flauta de piedra, que es un objeto, hemos visto que es un objeto muy costoso de hacer, muy largo de hacer. Es probable que esa flauta fuera heredada, ¿no es cierto?, de su padre, quizás, cuántas generaciones. Por otra parte, este niño no está revelando un cierto estatus dentro de ese pequeño cementerio. Entonces la flauta nos está diciendo que está siendo usada por personas de cierto nivel dentro de esa sociedad. Y por otra parte, está siendo usada dentro de un contexto relacionado con lo inca. Y las flautas de este periodo aparecen muchas veces en sitios incas, incluso en sitios ceremoniales incas, lo que antes se llamaban pucara, que se pensaba que eran defensivos, que hoy día estamos repensando y estamos dándonos cuenta que no eran tanto defensivos, sino que eran situaciones ceremoniales que hacían los incas, que eran unas situaciones bastante privadas, diríamos, en el sentido de que no entraba cualquiera, pero sí entraban los aconcaguas con su flauta. Entonces, de nuevo, encontramos aquí un caso parecido al que les mostraba en Arica y en San Pedro, en que con la llegada del Inca, en vez de desaparecer la flauta, porque llega una nueva cultura y una nueva tradición, una nueva, en fin, toda una nueva forma de ser, los incas hacen que florezcan la flauta, y pareciera que durante este periodo inca lo que hacen estas flautas de piedra es que agarran un nuevo ímpetu, ¿ya? Vuelven a aparecer muchos tipos de flautas y se relacionan con el inca. El inca está haciendo sus rituales, y parece que el local que se llamaba el Aconcagua, los arqueólogos lo llaman el Aconcagua, estaba participando junto con las ceremonias del inca. Y en esas ceremonias entonces estaba participando este sonido que era privativo de estas tradiciones. Ahora nos trasladamos más al sur, ¿ya? No sabemos las fechas, suponemos que son más tardías, por toda la historia que hemos visto antes, no por otra razón. Y aparecen flautas de piedra, y curiosamente las antaras cambian su forma, ¿ya? Tenemos las pifilcas, que son las de un solo tubo, que son muy numerosas. Hay muchos tipos, y más grandes, más chicas. Son todas muy parecidas porque todas tienen la estructura interna parecida, tienen el tubo complejo. Pero las antaras tienen, organológicamente son lo mismo. Son varios tubos decrecientes puestos en escalera, todos ellos complejos, pero exteriormente desaparece la forma escalerada.
y se transforman en redonda. ¿Por qué? Porque la tradición mapuche es muy fuerte y ellos tenían esta tradición de hacer instrumentos con estas características. Es una tradición muy antigua, muy anterior. La conservan y la imprimen a estos instrumentos. Entonces, haciendo un resumen de toda esta larga historia, tenemos que en el sur de Perú aparecen estos instrumentos aproximadamente al 100 antes de Cristo, a lo mejor antes, pero por ahí, en esa zona y en ese periodo, y aparecen con Paraca y después se prolongan en el tiempo con Nazca hasta el 200, hasta el 300 después de Cristo, y es una sola tradición. No hay un corte ahí. Se trata de una misma tradición que va evolucionando, va cambiando la forma de ornamentar, van cambiando muchos aspectos externos, pero el instrumento mismo y su sonido pareciera que no cambia tanto. Es decir, se mantiene el sonido. Y llegado a ese punto, desaparecen estos instrumentos y aparecen entonces estos otros que hemos visto al sur en la zona de Potosí y en San Pedro de Atacama. No sabemos cuál es la relación entre ambas tradiciones. Hay un espacio ahí en que no tenemos evidencia, no tenemos idea de lo que sucedió. Pueden haber pasado muchas cosas y el registro arqueológico siempre es muy escaso. Lo que tenemos de evidencia es mucho menos de lo que sucedió en la vida real, pero infinitamente. Entonces lo que tenemos son solamente unas pequeñas islitas. En este caso no sabemos cómo ubicar esto en términos de una continuidad, pero pareciera que hay una continuidad porque los tubos esos son bastante complicados de hacer y obedecen a una lógica de construcción del sonido que, por lo complejo que es, parece más lógico que se hubiera transmitido a que lo hubieran inventado de nuevo. Pero en fin, es una duda. Y aquí entonces tenemos esta traslación en el tiempo y en el espacio en que al parecer esta tradición se va corriendo, ¿no es cierto?, hacia el sur y va alcanzando zonas cada vez más australes. Va cambiando la forma. En las primeras flautas se nota que se está imitando la flauta de caña, ¿no es cierto? Están los tubos marcaditos, está el escalerado, o sea, esto está imitando un siku de caña, por ejemplo. Cuando pasa San Pedro se alisan las paredes. Cuando pasamos a la zona de Aguita, más al sur, el escalerado se comienza a perder y se comienza como a redondear, ya no es tan clarito. Si vamos más al sur, a la zona Concagua, que es la zona de Santiago, miren lo que pasa con el escalerado. Se transformó en una especie de ornamento que no tiene ninguna relación con los tubos, como tenía aquí. ¿Ya? Se transformó en otra cosa. Y los tubos siguen siendo escalerados adentro y todo. Y cuando pasamos más al sur, a la zona mapuche, el escalerado se pierde. Entonces claramente tenemos aquí una evolución estilística que tiene que ver con el exterior del instrumento, pero no con el interior. El interior es siempre igual, se mantiene. Se mantiene el sonido, se mantiene la relación escalerada de los sonidos. Generalmente 4 sonidos. Y todo eso, en estos 3 casos, aparece acompañado de la pifilca. Y la pifilca, cuando llega el español, probablemente cuando llega el español desaparece toda esta tradición de las antaras, es decir, de las flautas de pan. Se conserva la tradición de las pifilcas y esa tradición de las pifilcas se conserva hasta el día de hoy. En la misma zona, en el norte chico, se conserva una tradición de pifilcas que son hoy en día de caña. En el centro se conserva una tradición de pifilcas que son de madera, con formas muy elaboradas, qué sé yo, y en el sur se conserva una tradición de madera. Las 3 tradiciones tocan el mismo instrumento, no son la misma tradición. De todo eso voy a explicarlo en la otra charla, pero lo que quiero decir aquí es que de toda esta historia tan larga que comienza en Paraca y que llega hasta el día de hoy, lo único que queda hasta el día de hoy es esta tradición. Y gracias a eso sabemos que el uso del sonido
de este sonido que dan estos instrumentos es un uso culturalmente muy rico, extraordinariamente complejo en la forma en que se utiliza. Bueno, eso. Hoy día se conserva solamente estos instrumentos, desaparecieron los de piedra obviamente porque hoy en día no existe la posibilidad de conservarlos. Y esta parte es la que preparó Arnaud, así que yo voy a ser menos, no manejo tanto esta parte de la conferencia como él. Pero lo que él preparó es la continuidad del sonido hasta el día de hoy en toda esta zona del Collasuyo, en que se conservan dos grandes categorías de sonido que son complejos y pulsados, es decir, son complejos porque tienen muchos sonidos sonando simultáneamente, no son sonidos puros, y son pulsados porque tienen esa característica, ¿ya?, que es tan querida por los pueblos del Collasuyo. Uno es el tara o sonido rajado y el otro él lo llama alto y bajo. El tara, donde más se conoce, es en las tarcas. Las tarcas tienen algunos sonidos tara dentro cuando se tocan de cierta manera, pero están también en algunos otros sonidos. Y es como una cierta estética de sonido, ¿ya? Entonces, aquí hay dos sonidos de una misma tarca que puede producir sonido tara y puede producir sonido quechua, que es el sonido liso, digamos, sin tara. Lo interesante de esto es que con la digitación en el mismo instrumento se obtienen los dos sonidos, entonces eso permite compararlo. Vamos a ver. Este es el sonido tara. Se ve que está el vibrado ahí, ¿no es cierto? Esos dos sonidos, para los músicos que fabrican instrumentos, son muy importantes la diferencia. Y tiene toda una importancia dentro de su música y cómo elaboran el concepto de usar estos dos sonidos. Aquí está la estructura del sonido tal como se ve cuando se analiza se hace el espectro del sonido. Lo que estamos viendo aquí es el espectro en el tiempo, entonces ahí estamos viendo la vibración, ese trrr, ya se ve como esos dientes. En cambio aquí se ve que es una cosa mucho más lisa, ya no tiene esos dientes. Y acá lo que estamos viendo es la estructura de los armónicos. Estos son armónicos, es decir, son capas de sonido que se van superponiendo desde el sonido más grave hacia los más agudos. Y vemos que aquí esas capas de sonido están vibrando, ¿no es cierto? Está llena de vibraciones, ¿ya? En algunos casos ese sonido, por ejemplo, no tiene vibración, pero este tiene mucha, ese tiene mucha también. Y no son iguales. Si ustedes se fijan, esta vibración no va junto con esta, no va junto con esta, es decir, es muy complejo la construcción del sonido. En este caso, en cambio, este es un sonido típico de un instrumento de viento, en que lo que sí importa, que es un sonido muy típico, pero que tiene muchas capas de sonido, ¿ya? No es un sonido sencillo, es un sonido complejo también, pero no tiene la vibración que este. Entonces esto nos permite darnos cuenta que la construcción del sonido es una construcción extraordinariamente compleja que tiene que ver con los artesanos. Arnaud me contaba que él tenía una tarca y la tarca no le daba bien el sonido tara. Entonces pasó por su casa un artesano que sabía construir tarcas y Arnaud le contó: mira, tengo esta tarca, no me da bien el sonido tara, tráemela, me dijo. La trajo, la miró así y le dijo: pásame una gubia, creo que le dijo, que es un fierrito muy largo que en la punta tiene como una cucharita que es un cuchillo con que se fabrican los instrumentos. Entonces lo trajo Arnaud y el tipo miró el instrumento, no lo tocó, lo miró así por un lado, por otro, metió este fierrito, hizo así, y dice Arnaud que él vio como salió una uñita, así un pedazo chiquitito de madera más afuera.
y se lo entregó, le dijo, ya está listo, y no lo probó. No lo probó y estaba perfecto. O sea, ese nivel de conocimiento es una cuestión que es impresionante, ¿ya? La profundidad que hay en ese conocimiento es gigantesca, y sin embargo la sencillez de la expresión de ese conocimiento es gigantesca. O sea, no hay grandes máquinas, no hay un análisis de espectroscopio, de laboratorio, no. Es un mirar, el saber exactamente qué hacer. Todo eso nos está hablando de una sabiduría extraordinariamente sofisticada y que está persiguiendo una cualidad estética muy, muy, muy precisa. Y todo eso se ha continuado hasta el día de hoy y tiene antecedentes en toda esta historia que estuvimos viendo. El sonido rajado, que es el sonido que se da en los bailes chinos hoy en día, en las flautas de madera, las pifilcas, es un sonido bien complejo también. Aquí vamos a ver. Vamos a ver distintos instrumentos. Ahí hay una que es más grave, aquí hay otra. ¿Se fija que cambia el carácter del sonido? Todos los sonidos tienen una cualidad como áspera y como vibrada, ¿no es cierto? En algunos la vibración es muy evidente. Todos estos sonidos tienen que ver con los sonidos de una tropa, es decir, que van de más grandes a más chicos, y nos damos cuenta que esos sonidos van subiendo un poco, no siguen ninguna lógica desde el punto de vista nuestro, en el sentido que no están afinados, ¿ya? Lo que interesa ahí es que todos ellos tengan un sonido que es muy complejo. Analizar ese sonido es extraordinariamente difícil, justamente porque la complejidad del sonido no solo depende del instrumento, sino que también de quien lo toca. Yo, por ejemplo, no soy capaz de dar un buen sonido rajado en una flauta de chino, porque se necesita una cierta habilidad en el soplo, no sé, a mí no me resulta. Ya, hay tipos que les resulta, y eso tiene que ver con la experiencia y tiene que ver con muchas otras cosas. A mí me tocó presenciar un caso bien especial. Yo estaba en Andacollo, que es un lugar donde hay chinos que vienen tocando por generaciones, unos lugares más emblemáticos de la tradición de estas pifilcas. Y el caballero que nos tenía nos llevó a su taller, caballero que venía fabricando flautas hace mucho tiempo, tenía una flauta afirmada en el borde, que era una flauta, se veía bien usada y antigua. Entonces yo le pregunté, ¿y esa flauta? No, es una flauta que me trajo el compadre no sé cuánto, una flauta antigua, muy buena, qué sé yo, pero se echó a perder. Entonces me la pescó, la hizo soplar y no sonaba. Y era un buen chino, sabe hacerla sonar. Después yo llegué con otros amigos que también son muy buenos chinos, pescaron la flauta, no hubo caso. Así que seguimos conversando. Y de repente estábamos conversando y escuchamos un sonido pero extraordinariamente bonito. Nos dimos vuelta y había un cabro le decimos nosotros a los niños, un cabro que había pescado la flauta, que tenía como 15 años, nunca en su vida había soplado, y le sacó un sonido pero precioso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No sé. ¿Ya? Son las maravillas que tienen estas tradiciones, ¿eh? Uno podría decir que la flauta eligió a ese niño para expresarse. El alto bajo es otra cualidad que es bien habitual en todas las flautas cuando se ocupan colectivamente, que tiene que ver con que las flautas no están igualitas entre ellas, sino que están un poquitito distintas. Y con eso logran un sonido con batimento, o sea, un sonido muy parecido al sonido rajado. También hay una vibración y también hay una cierta disonancia. Escuchemos esta grabación. ¿Ve? No quiso. Ahí.
interesante de esta grabación es que son flautas que van tocando de a pares. Estamos escuchando 2 flautas y todos los tubos están un poquitito desigualados. De manera de que esa es lo que están buscando, ese sonido es el que están buscando. Y por supuesto que lo que está ocurriendo aquí con esta construcción de esta flauta, desde el punto de vista nuestro occidental, es el error máximo. O sea, los tipos están desafinando la flauta, cosa que para Occidente es pero lo peor que se puede hacer con un conjunto instrumental. ¿Perdón? Sí, sí, correcto. Bueno, eso. Gracias.